invitamos a Teresa Vicente de la Universidad de Murcia, a Juan Manuel Zaragoza, también de la Universidad de Murcia, y a Isabel Pom, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y las invitamos para enredarnos. ¿Sí? ¿Le paso? Ah, que le tenía que haber pasado yo. ¿Vale? Aquí. Yo creo que así como está. ¿Vale? Y las vamos a invitar a enredarnos y las vamos a invitar a pensar eso, quién decide, de alguna manera, que es el objeto, ¿no? Cuando hablamos de los derechos del mar Menor al mar Mediterráneo. En estos últimos años hemos visto, ¿no?, cómo se han ido generando una serie de normativas y de amplitud, quizá del derecho, ¿no? Yo creo del derecho, desde esa imagen del derecho tradicional, a cómo se han ido dotando con personalidad jurídica determinados espacios, elementos naturales que considerábamos que antes no tendrían dotación jurídica, o sea, personalidad jurídica, y cómo se ha logrado, ¿no? Un paradigma es el caso del Mar Menor, de ahí que nos acompañe Teresa Vicente para contarnos cómo ha sido este proceso de declaración del Mar Menor y la ley del Mar Menor. A ver, también nos acompaña Juan Manuel Zaragoza, también del ámbito de la Universidad de Murcia, con quien vamos a empezar a tramar también un proyecto artístico participativo para seguir reclamando este Mar Menor, ¿no?, que queremos, ¿no?, ese Mar Menor que queremos que siga vivo, porque la ley, digamos, por mucho que haya una ley, lo que tiene que haber es una sociedad que sea capaz de sostener esa ley, entonces es necesario que exista una ley y que sea una sociedad que también la reclama, ¿no? Y luego también nos acompaña Isabel Pom, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que además lleva este año, está de sabático, o sea que está feliz de la vida, y fue directora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, del ICTA, que es muy relevante también porque viene del ámbito del derecho en un ámbito de ciencia y tecnología ambiental, es decir, el paradigma que ocupa la importancia del derecho. Y a la vez también les preguntaba, ¿no?, si alguna vez soñaran con ser un ser no humano. Isabel, le gustaría ser el Parque Nacional de l'Empordà? No? Els aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural, que estic al patronat i necessita molta canya també. Ella lo sería. Luego después, Teresa Vicente, ¿no?, ¿te gustaría ser una sirena o un centauro quizá? Sirena es fantasía. Y luego Juan Manuel Zaragoza, si él fuera un ser no humano, que serías una lechuza, como buen filósofo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de, digamos, como también aprovechamos, ¿no?, también para conocernos un poquito más, Teresa, ¿te parece que nos cuentes un poco cómo fue el proceso del Mar Menor y también, en parte, ciertas tensiones que se dan en tanto la declaración? No quiere decir que ya esté todo terminado, ¿no? Bueno, aquí tengo los documentos en los que esta lucha ciudadana por nuestro territorio ha concluido con éxito. Tengo la ley que reconoce al Mar Menor y su cuenca con personalidad jurídica y, por tanto, sujetos portadores de derecho. Esta ley fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre del 2022. Y, bueno, pues tuve la suerte de redactar esta ley, pero fue una propuesta intelectual que, si no existe un motor, hubiera quedado simplemente entre folios. El verdadero protagonista de esta victoria ha sido la ciudadanía. Ha sido una ciudadanía que está muy identificada culturalmente con nuestra laguna salada y que es consciente del valor ecológico que tiene, porque resulta que el Mar Menor tiene todas las figuras del derecho ambiental, tiene todas las figuras de protección, desde el derecho internacional, que forma parte del Convenio de Barcelona, forma parte en el ámbito europeo de la Red Natura, tiene todos los CEPA, todos los CEPIN, todas las figuras que se necesitaban para llegar a esta Red Natura 2000, tiene figuras de protección en el marco nacional, en el marco autonómico, es parque protegido, es zona de especial protección para las aves, pero teniendo todas las figuras del derecho ambiental, pues llegó un momento que fue el 19 de octubre, creo,
de 2019 en que colapsó, en que la vía del Mar Menor saltó a nuestros pies, a las playas, diciendo: no me habéis dejado ni oxígeno para respirar. Los peces y los moluscos saltaban vivos, con la boca abierta, porque no tenían oxígeno. Entonces esto pues provocó un movimiento ciudadano lleno de frustración, porque se sintió engañado por nuestros políticos. Sabía perfectamente que esto no había sido un meteorito, que esto no había sido por efecto inmediato del cambio climático, sino que había sido provocado por un modelo económico que había visto el Mar Menor como un objeto para sacar el máximo beneficio. Y este es el modelo que impera en el mundo ahora mismo. Por eso ha sido una figura que ha tenido tanta trascendencia internacional, porque hay muchas comunidades antes y después que nosotros que están luchando por sus bosques, por sus lagunas, por sus ríos. Hay muy pocos ríos sin contaminar en el mundo. Entonces ven en esta victoria ciudadana una esperanza a sus luchas. Y esto empieza, hubo otro capítulo de anoxia, es decir, que se queda sin oxígeno el cuerpo de agua, en 2016, pero como que se tapó, ¿no? Bueno, ya está bien, esto ya está mejor, ya los informes están mejor, pero claro, en 2019 fue ya cuando el pueblo dio un salto de conciencia, entró en una conciencia ecológica nueva en la que se sentía uno con el Mar Menor y consideraba que ellos eran el Mar Menor y que íbamos a luchar por el Mar Menor. Entonces coincidió que, bueno, yo estaba estudiando esta posibilidad de dar a las entidades naturales personalidad jurídica, pues desde que entré en la Facultad de Derecho. Yo vengo de una familia de abogados y yo sabía que las corporaciones tenían derechos desde el siglo XIX. En cambio, las mujeres no. Yo estaba harta de ver a mujeres en tiempos de Franco que iban al despacho de mi padre, porque entonces los abogados como los médicos los tenían en las mismas casas, normalmente los despachos, diciendo que les habían pegado, que las habían violado, pero ellas iban al juzgado y las devolvían a su casa. Entonces tenía que ir mi padre a la casa a poner un poco de orden allí. Yo decía: pero papá, ¿por qué no van ellas a los juzgados? Dice: porque no tienen personalidad jurídica. Entonces eso se me había quedado, ¿no? Digo, qué importante tiene que ser lo de la personalidad jurídica para que las empresas la tengan y las mujeres no. Ni los niños, ni las personas de otras razas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando entré en la facultad fue en el año 81, en el que hubo un cambio. Por eso cuento esto, porque da una gran comprensión a por qué lo logramos y tan rápido. Porque nosotros habíamos cambiado el derecho de una dictadura a una democracia social. Todas nuestras leyes cambiaron. A todas las clases que llegábamos nos cambiaban la ley, incluso a veces antes del examen. Y decíamos: y para eso hemos estado estudiando, para que nos cambien ahora la ley. Entonces los que dicen que la ley no puede cambiar, pues claro, hay juristas que decimos: ¿cómo que no quiere cambiar? La ley es cambio, se caracteriza por el cambio, si no, nosotras no estaríamos aquí, ninguna de nosotras. Claro, esa idea de cambio me llegó cuando entré a la universidad. Yo veía muy bien que ya no hubiera distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, que ya las mujeres que tenían hijos de padres conocidos, por ejemplo en mi ciudad, pero que no estaban reconocidos, no les quedaba otro remedio que ponerse a fregar casas o a meterse a la prostitución, porque cómo alimentaban a unos hijos que no tenían derecho a pensión. Entonces lo veíamos normal, nosotros no lo veíamos algo extraordinario, sino normal, o cuando en civil empezó el divorcio, la separación, o cuando se inauguró el derecho financiero para repartir las riquezas, o cuando por fin, aunque yo me tuve que estudiar, nos quitaron el derecho canónico, un libro así, que no entendía ni... Pero todo eso nos pareció normal. Pero claro, pues junto con algunas compañeras, nosotras éramos hijas del cambio climático. Nosotras, nuestra generación, la de los 80, pues había muchas de nuestras amigas que eran
estudiaban en biología y sabíamos lo del Club de Roma, sabíamos que se había puesto sobre la mesa ya el gran problema que teníamos en nuestro planeta con la degradación tan grande debido a nuestro modelo de producción y consumo. Claro, entra en la universidad, pues a lo mejor con la esperanza de las generaciones anteriores en los años 60, ¿no? de poder conseguir todo esto. Y ya voy a pasar a lo actual, pero es que es importante para entender la ontología y la epistemología de esta nueva figura, que no es, ¡ay, lo han conseguido, qué suerte han tenido, lo han logrado! No, era un cambio necesario en el siglo XXI. Si en el siglo XX fue la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional, que nos dio por primera vez a las mujeres personalidad jurídica y a los niños y a los de otras razas y a los que no tenían dinero, porque reconocimos que somos una familia y que el valor es el mismo, lo que luego el genoma mucho después nos ha demostrado. Ahora, en el siglo XXI, sabemos que somos parte de la naturaleza. Sabemos que el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Por tanto, esa visión desde el siglo XIX en cultura, de la que forma parte el derecho, en arte, en religión, de que hay una separación absoluta entre el ser humano y la naturaleza está hecha para que la explotemos cuanto más rápido mejor, porque así progresaremos más. Esa es una idea errónea. Y esa ciencia está desarrollada durante todo el siglo XX y es una ciencia transdisciplinar. Entonces, si un juez o un abogado dice que no formamos parte de la naturaleza, pues el problema lo tiene él, que se tendrá que alfabetizar ecológicamente. Pero es una realidad que tenemos que asumir en el siglo XXI, máximo cuando ya hemos superado el sexto límite del planeta, en la última publicación del Instituto de Suecia, y cuando todos sabemos que estamos en una situación límite. Entonces tenemos que reconocer esta nueva verdad. Lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando le da la razón a nuestra ley, dice: esta ley es completamente constitucional. Todos sus artículos y disposiciones están de acuerdo con la Constitución. Desestima absolutamente el recurso de Vox, que fue el único partido político que no nos votó. O sea, esta ley salió con el acuerdo de todos los partidos políticos, derecha, izquierda, centro, grandes, pequeños, en Congreso y en Senado. O sea, fue una conquista ciudadana no solamente de hacer suya esta verdad que os he explicado, de que somos naturaleza y sentirnos el Mar Menor y abrazarnos todos de la mano en esos 130 kilómetros cuadrados del Mar Menor y decir: somos el Mar Menor y vamos a luchar por sus derechos hasta el final. Nadie le preguntó al otro de qué partido era. Y venimos de una región que está a 40 años del Partido Popular y ahora Vox. Nadie habló de política, nadie. Cuando llegamos con las 640.000 firmas y las 700.000 personas al Congreso, nadie habló de política hasta que entramos allí. Y también esta participación ciudadana hizo que recolocáramos a la política. Habíamos cogido ya tanto poder en ver que cuando empezamos, sobre todo en el ámbito intelectual, nos trataba fatal, nos trataba de locas, porque las primeras fuimos mujeres, y no encontramos ningún apoyo, que luego vino muy bien, porque gracias a que nos quitaron el poco dinero que teníamos en la cátedra, gracias a que se dijo que la primera ILP municipal no eran competentes los de la región, gracias a todo eso tuvimos de todo, tuvimos pues directores de cine de todo el mundo que vinieron, el arte, por lo que tú decías, estuvo con nosotros desde el principio haciendo exposiciones, nos recorrimos Europa en una furgoneta porque había muchas comunidades que nos decían: qué bien que vais caminando tan rápido, nosotros llevamos muchos años y no lo hemos conseguido. Yo creo que ahí nos recolocamos nosotros y recolocamos a los políticos, porque nosotros llegamos tan frescos al Congreso, diciendo: esta ley la tienen que aprobar, porque los políticos son nuestros representantes y nosotros somos los representantes de la naturaleza, o sea que la tienen que aprobar. Y me acuerdo que algunos políticos, al entrar en la primera comparecencia que yo tuve en el Congreso, me decían: ¿esto es una revolución? No estaban acostumbrados a ver a tanta gente, todos íbamos disfrazados además del Mar Menor, unas de sirenas, otros de peces, otros de...
Claro, yo tampoco me esperaba que iban a venir tantos autobuses ni que hubiera tanta gente, pero ellos dicen, esto es una revolución. Yo digo, yo creo que sí, que es la revolución ecológica. Porque yo creo que en el siglo XXI o estás con la naturaleza o no estás. No hay ni izquierda, ni derecha, ni es como los derechos de la mujer. Puedes tener la ideología que te dé la gana, pero no vas a renunciar a que tenemos el mismo valor que los hombres. Entonces, ahora o estamos con la naturaleza y, como él dice, vamos para adelante y decimos, somos naturaleza y queremos defender nuestra naturaleza, o simplemente pasamos desapercibidos y la historia ya no va a tener la dignidad que se merece, porque dejamos que la habitabilidad del planeta la provocamos nosotros con nuestro modelo económico. Entonces, por lo menos esto es una victoria que nadie nos va a quitar. Y es una victoria de toda España, de toda la ciudadanía. En Barcelona, en las Ramblas, me llamaban muchas veces por teléfono, que estaban las mesas llenas de gente firmando. Es decir, fue un movimiento ciudadano que alguna gente dice, no, es que la gente firmó sin saber. Venga, hombre, con COVID, que la gente tenía miedo hasta de coger un bolígrafo, vas a firmar una ley con nombre, apellido, que esto no fue online, sin saber. No, la gente preguntaba. Lo que sí es cierto es que ya en agosto, que nos faltaban 2 meses y muchas firmas, el Mar Menor volvió a hablar. Y ahí, ya cuando el Mar Menor volvió toda la mortandad masiva, ya hubo una locura colectiva. Nadie volvió a preguntar qué son los derechos del Mar Menor. Todo el mundo quería firmar. Fuimos 3 veces a Madrid con furgonetas y no dábamos abasto. Entonces, cuando conseguimos las 640.000, ya dijimos, ya 500.000 son las que admitía la ley. Y ese fue el proceso, fue un proceso de victoria. No voy a contar aquí porque no da tiempo y no merece la pena, puñaladas, que recibimos muchas, pero por la espalda todas. Ninguna de frente, que nosotros sí que fuimos de frente. Y bueno, ha sido un orgullo ver cómo el pueblo aprendió cómo se hace una ley. Lo aprendió, porque una cosa es tener una ley, que además a mí lo que más me gusta de todo lo que me han dicho es, profesora, la única ley que entendemos. Porque yo creo, como abogada, he estado ejerciendo como abogada 10 años, luego ya tuve que renunciar porque en la universidad hay una incompatibilidad de la función pública y cuando ya te dedicas tiempo completo tienes que renunciar a otras profesiones como la abogacía. Pero yo creo que la ley hay que hacerla para que la entienda la gente, porque le estás diciendo lo que tienen que hacer y si no lo hacen, o pagan o te meten a la cárcel. ¿Cómo es posible que las leyes no las entendamos ni nosotros? Porque así peleamos con la interpretación de la ley y así vamos avanzando. Entonces, el que digan qué ley más clara, es que esta ley estaba pensando que el pueblo la tenía que entender. Y cuando no entendía algo, lo preguntaba. Entonces, aprendió qué son los derechos de la naturaleza y cómo se hace una ley, que sale del artículo 80 de nuestra Constitución, del 83, ¿no? Que la ley pues, la puede hacer los que estamos acostumbrados en el Congreso, la puede hacer el Gobierno o la puede hacer el pueblo. Entonces fue una victoria que nos faltaba el Tribunal Constitucional, gracias a Vox, hay que agradecérselo. Igual que hay que agradecerle la única oposición que tuvo en el Congreso, que lo que dijo fue ponerme verde, y entonces el presidente de la mesa le dijo que lo iba a echar, que no tenía nada que ver conmigo, sino que yo representaba a las 700.000 personas que estaban en la puerta. Pero yo no sé si fue gracias a él, pero luego toda la derecha ya votó que sí, por esa, ¿no? esa mala argumentación, ¿no? de decir que a mí no me ofendió con lo que me dijo, pero me dijo que yo no era profesora de la universidad, que eso era mentira, que yo era una bolchevique bolivariana. Y bueno, se levantó ahí un congresista del PP y dijo, a mí me dio clase hace 20 años de filosofía del derecho. Y con esto acabo. Y la otra ayuda de Vox fue cuando dijo al final, bueno, pues yo voy a ir al Congreso, al Tribunal Constitucional. Y yo le dije, cuanto antes mejor. Si puede ir mañana por la mañana, genial. Porque esta ley tiene el apoyo de la ciudadanía, tiene el apoyo de todos los partidos políticos, menos el suyo. Y si eso nos va a provocar el apoyo del Constitucional, porque si no siempre hubiéramos tenido la espada encima. Esta ley no es constitucional,
como se nos decía, y siguen diciendo muchos, pero ya nos da igual, el recurso de constitucionalidad ha sido mucho más de lo que esperábamos. Porque no solamente ha dicho que toda la ley es constitucional y ha dicho que el recurso de Vox no le ha metido ni una coma, sino que ha dicho que el legislador, al hacer suya la ley y publicarla, ha dado el paso del antropocentrismo más tradicional a un ecocentrismo moderado. Porque claro, no quiere decir que tengamos que esperarnos a que la manzana se caiga para comérnosla, sino que podemos tener un desarrollo, pero dentro de los límites del ecosistema. Y luego ha definido el artículo 6, que ya no me quiero alargar más, pero el artículo 6, vamos a ver, la gobernanza está en el artículo 3, pero ese no es el más importante para mí. Para mí el más importante es el artículo 6. De hecho, todos los partidos políticos querían enmendarlo, todos. En el Congreso, pero le dijimos que no, que ese era el alma y que no íbamos a consentir que tocaran ese artículo. Y ese artículo dice que todos somos el Mar Menor. Eso ha hecho pues, que en Alemania lo reconozcan y ya hayan sentencias donde reconocen el daño a la naturaleza, que los ciudadanos en Suiza hayan pedido al Ministerio de Finanzas que reconozca esa ley, la ha reconocido al Mar Menor como un ciudadano extranjero y ahora le han pedido que no dé préstamos a empresarios que quieran cultivar en la cuenca. Y en muchos más países. Bueno, ya esta ha sido la historia que ha terminado con un final feliz, porque después del Tribunal Constitucional, bueno, ahora tenemos uno de los casos en el Tribunal de Derechos Humanos, pero ha sido porque ya el Mar Menor está, gracias al artículo 6, está personado en 13 casos, de los cuales 3 ya están muy avanzados. Ya en uno tiene fijado juicio, en el otro no hemos ido al Tribunal de Derechos Humanos, todavía no había salido la sentencia del Constitucional, y en los otros 13 ya nos han admitido personarnos por el 6. Y luego las tutorías ya están funcionando las 3, la científica, la de representantes y la de guardianes. Luego, si te parece, Teresa, entramos, ¿no?, en la cuestión también que yo creo que se va a vincular mucho con el ámbito administrativo, estas tensiones, ¿no?, del carácter de la... acabas de situar, ¿no?, del tutor, ¿no?, de quien tiene la tutoría. Pero hablamos también, ¿no?, de una cuestión elemental, que es que estaba claro que si este proyecto nace es porque había una voluntad, ¿no?, y situabas, ¿no?, que no había una voluntad ciudadana de un vínculo muy fuerte con el lugar, ¿no? Y yo creo que también, Juan Manuel, vienes del ámbito de la filosofía, estudiaste también, ¿no?, parte de tu campo también fue el ámbito de la medicina, digamos en sí lo que estamos hablando es de los cuidados, y algo que también, ¿no?, situábamos, le preguntamos al organizar la sesión, claro, quizá no tenemos la capacidad de decisión, pero lo que sí que tenemos es la capacidad de pensar qué vínculo queremos tener, ¿no?, con este mar, ¿no?, con la naturaleza, ¿no? Entonces, en parte, esta idea, ¿no?, de estos cuidados y quizá esta idea, ¿no?, de cómo nos vinculamos con la naturaleza es un campo que desde la filosofía, ¿no?, es fundamental, ¿no? Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias, Fran, y muchas gracias a Concomitente por organizar esto y al CCCB por acogernos en su casa. Y hablar siempre después de Teresa siempre es un marrón. Lo he hecho varias veces, estoy acostumbrándome, porque sabe tanto y además lo cuenta con tanta pasión que cuando habla detrás de ella siempre sientes ese vértigo, ¿no? No, efectivamente, yo creo que hay una cosa que es, cuando preguntáis si podemos decidir el mar, ¿no?, era como, el mar es indecidible, nosotros no podemos decidir el mar. Porque se nos escapa, es algo que es superior a nosotros. Lo que sí podemos hacer es definir cómo nos relacionamos con él. Y partiendo siempre de una realidad que es muy evidente, es que ya nos relacionamos con él de hecho, o sea, no hay una... o con ella. No somos... De hecho, gran parte de la vida es sostenida por el mar, es sostenida por el océano. Si nos ponemos a repasar la cantidad de redes y de ciclos que componen el sistema Tierra, ¿no?, y que pasan y que tienen una parte fundamental de su desarrollo en el mar, no pararíamos y desconocemos la mayor parte de ellos. Por ejemplo, el mar es el gran regulador térmico del planeta. Si no hemos llegado ya a los 4 o 5 grados es porque todo el calor que estamos generando, gran parte de él va al mar. Eso tiene unas consecuencias que luego, si queréis, luego voy a mencionar brevemente. Es también el gran depósito, el gran capturador de CO2.
mucho más que cualquier otro sitio que podamos imaginar, ¿no? Y esto tiene sus consecuencias. Tú antes decías, Teresa, que hemos superado un nuevo límite planetario. El límite planetario que hemos superado es el de acidificación del océano, que no teníamos datos hasta ahora y que es el que se ha superado. Y esa acidificación tiene que ver precisamente con ese proceso de captura de CO2. Es decir, y luego es una fuente de alimento, es una de las grandes fuentes de alimento y de sustento de gran parte de las poblaciones costeras del planeta. Una fuente de alimento que además, y si queréis también podemos hablar de ello después, estamos destrozando. Y cuando hablamos de migraciones, por ejemplo, ¿no?, de todo lo que sería la zona costera de África, en parte tiene que ver con la pérdida de esa fuente de sustento que era la pesca. Entonces, nosotros ya nos relacionamos con él, y nos relacionamos con él de esta forma, pero también con nuestra acción. O sea, nosotros tenemos una actividad desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, casi tantos como llevamos intentando decidir, o al menos gobernar el océano. No me estoy acordando ahora de Grotius, aquello, ¿no?, el mar cerrado, el mar abierto, ¿no?, todas estas cosas. Pero tenemos una relación con él que también afecta al estado del océano. Por ejemplo, ahora estamos, llevamos al menos desde los años 80 capturando krill, que sabéis que en masa, que sabéis que son esos pequeños crustáceos que se comen las ballenas. Entonces, como hay menos krill, hay menos ballenas porque no se pueden alimentar de él. Nosotros lo capturamos para crear piensos para la acuicultura y también para nuestras mascotas. También en lo que les vendamos a los gatitos y tal, hay krill, ¿no? Como hay menos ballenas, estas defecan menos. Y como defecan menos, el fondo oceánico no llega a abono. Y entonces crecen menos plantas en el fondo del océano, con lo cual la capacidad de captura de CO2 y de producción de oxígeno también baja. Es decir, todas estas cadenas, nosotros estamos influyendo en ellas desde hace muchísimo tiempo. Y todo esto es solo lo que conocemos. Si nos paramos a pensar qué conocemos del océano, qué conocemos del mar, en realidad conocemos únicamente el 5% del océano. No sabemos más, solo ese 5%. De los fondos marinos solo hemos escaneado un 26% con sonares de precisión. Y de las grandes profundidades solo conocemos el 0,001%. Y son casi el 60% de la superficie del planeta. Quiero decir que mantenemos una relación, además una relación, podríamos decir, tóxica, con una parte de nuestro planeta que además desconocemos totalmente, o que casi desconocemos. Con lo cual no somos conscientes de de los efectos potenciales de esa acción. Dicho eso, por supuesto, debemos decidir cómo relacionarnos con él. Debemos decidir cómo relacionarnos con él, por una parte, porque tenemos graves problemas de gobernanza del océano. Y muchos de ellos son conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la pesca de altura, ¿no? Y sabemos que allí se vive, en esos espacios, muchas veces el trabajo solo puede clasificarse de trabajo esclavo, ¿no? Por ejemplo, en ciertas zonas del Pacífico, ¿no? Todo esto lo sabemos, pero también todo lo que tiene que ver con la sobrepesca, con la contaminación, con la minería de la superficie del mar profundo, que es uno de los grandes temas que se están discutiendo ahora mismo, ¿no? Y que se están intentando, pues eso, gobernar de alguna forma, y ahí es donde tenemos que intervenir y tenemos que intentar, como digo, definir ese mar. Claro, el problema es cómo hacemos eso, y aquí voy a volver un poco al Mar Menor. El Mar Menor, como nos ha contado Teresa, abre una puerta que es una puerta que no está abierta y que va a ser muy difícil, y yo creo que eso cuando vamos fuera lo hablamos y nos llega de la gente que está allí, es muy difícil abrirla. Y en muchos sitios es imposible. No es que no sea imposible, es que no existe esa puerta. Y esa puerta es la de la participación ciudadana. Pero además una participación ciudadana que, como os ha contado Teresa, va más allá de lo que podríamos imaginar o esperar,
precisamente por el tipo de vínculo que existe con ese mar pequeñito, que para nosotros es muy grande, que es el Mar Menor. Y lo hemos hablado alguna vez, y yo lo he discutido con ella. Para mí lo que ocurre en esa firma en esas hojas de firmas, es que se constituye un pueblo, se constituye un demos cuya constitución, cuyo documento constitutivo es esta ley. Esta es la constitución de un pueblo que es el pueblo del Mar Menor. Y es un pueblo, ¿no? We the people of the Mar Menor, ¿no? Decimos que esta es, ¿no? Ese pueblo no es el pueblo de la gente que vive alrededor del Mar Menor. No somos los murcianicos y las murcianicas que estamos allí. Al contrario, como ella muy bien ha dicho, es un pueblo que llega no solo a toda España. Hablábamos de España, pero es que en la puerta de Brandenburgo había mesas recogiendo firmas. Y hubo un conjunto de esto que llamamos expatriados en Finlandia recogiendo firmas, en Inglaterra recogiendo firmas. La gente firmaba, aunque luego su firma no valiera para nada. Porque, claro, uno de los requisitos es que tienes que ser votante, ¿no? Tienes que tener derecho al voto aquí en España, ¿no? Pero la gente firmaba, ¿por qué? Porque sí había un vínculo emocional, como tú muy bien has dicho, con ese Mar Menor, con ese ecosistema que se había dañado y que además había llegado a todo el mundo. Y además es un ecosistema que yo creo pero si queréis podemos entrar luego en ello, con el que mucha gente de todo el Estado y de fuera de él tiene vínculos muy profundos por el hecho de que mucha gente ha vivido ahí alrededor de ese Mar Menor y ha vivido además mucho tiempo por tener residencias familiares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, un señor de Bilbao o una señora de Galicia, pues que podía haber pasado su infancia en el Mar Menor, que es donde se generaba, por los estudios que hemos realizado, principalmente los vínculos emocionales con la laguna. Pero bueno, eso si queréis hablamos luego. En todo caso, lo interesante es esa constitución del pueblo, esa constitución de un demos además que no se basa en cuestiones, no está creado en base a similitudes, no está creado en base a nosotros vivimos en la misma tierra o nosotros tenemos el mismo color de piel, nosotros tenemos la misma cultura, sino que es un conjunto de demandas agregadas que se basa en la solidaridad. En la solidaridad con alguien, en concreto con un ecosistema que ves que está sufriendo y con un conjunto de gente que quiere protegerlo. Esto constituye, ella decía el artículo 6 es fundamental por muchas cosas. Como ella ha dicho, porque desde el punto de vista jurídico no favorece que cualquiera puede... Pero es que hay un valor simbólico en ese artículo 6 en el que dice que todos somos el Mar Menor. Todos formamos parte de ese pueblo, de ese demos que se constituye para defender al Mar Menor simplemente si queremos... Muchas gracias. Simplemente si queremos hacerlo, si nos sentimos parte de ese pueblo, si nos sentimos parte de esa comunidad, formamos parte del pueblo del Mar Menor. Y con esto voy a cerrar ya. Hay otra cosa que yo creo que es fundamental, y es que ese pueblo que se constituye no es antropocéntrico. Al contrario, es un pueblo que se constituye o del que también forma parte todos esos peces que tú has nombrado y que surgen, en algún momento dijimos, manifestándose, reclamando la necesidad de ese oxígeno que se le había hurtado, y obviamente el Mar Menor, un ecosistema al que reconocemos como uno de nosotros. Y eso creo que es uno de los grandes... uno de los grandes problemas, o uno de los grandes problemas que vamos a tener que solventar en el futuro. Es decir, ¿qué hacemos con todas estas entidades, como el Mar Menor, como el Mar del Norte, como el Mar Mediterráneo, como el Danubio, como tantos otros sitios que están reclamando ser también parte de nuestra comunidad política? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y cómo vamos a responder a esas demandas? Y yo con eso lo dejo.
Y a Isabel también, ¿no? Llevamos produciendo normas, regulamentos, leyes, decretos, ¿no? Digamos, una amplia, ¿no? Columna de códigos de derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos hacía falta algo más? ¿No teníamos suficiente ya con lo que teníamos como para ser capaces de cuidar? Porque el derecho ambiental no nació ayer. O sea, ¿por qué necesitábamos esta ley? ¿No había ya suficiente amparo jurídico? ¿O qué supone esto de transformación? No, porque tu campo vienes del ámbito del derecho ambiental y a la vez también del derecho administrativo, que también tiene ese cruce interesante en cuanto el derecho administrativo es el que frustra, ¿no? Decía el otro día, el que nos frustra. A los profesores también. Decíamos, preparábamos, un poco preparando la conversación, decía, no, que dicen los del derecho administrativo con los otros compañeros del derecho. No, tú haz lo que quieras, que luego ya venimos nosotros con el derecho administrativo, con el regulamiento, y entonces ya ahí es donde no metéis ahí, ¿no? Pues un poco lo que luego hablaremos, ¿no? De, claro, donde pues quienes participan son 2 más 2 más 1, y es donde en ese intríngulis es donde te la puede meter, ¿no? Pero vamos, que y un poco por eso que yo creo que es interesante porque tienes estos 2 campos también, ¿no? Ahí, ¿no? Va, pues muchísimas gracias por la invitación. Puedes hablar también catalán, disculpa, que también lo digo. Ya como habéis hablado todos en castellano, ya me he puesto el motor, pero muchas gracias por la invitación en este periodo de mi vida en el que debería estar solamente contemplando la belleza de la naturaleza y del universo, pero contemplaros a vosotros también es estupendísimo, ¿no? Bueno, voy a intentar, estaba escuchándoles y coincido contigo que después de hablar ella y tú has rematado, yo sinceramente no sé qué voy a hacer, porque tenía que haber hablado la primera, para poner un poco, mi intención era poner un poco el marco, el contexto en el que yo creo que surge esa cuestión que nos ha sido explicada ahora, porque es un éxito, pero que es excepcional y que a lo mejor no hubiera tenido que surgir si las cosas se aplicasen como la legislación nos dice que tiene que aplicarse, ¿no? Entonces, volviendo a esos orígenes, sí que voy a daros 2 notas que espero que os sean útiles, de qué es esto del derecho ambiental, qué es lo que funciona, qué es lo que no va, y después ya salto a lo que nos interesa ahora, que es esto del Mar Menor, ¿no? Bueno, pues vamos al derecho ambiental. Me hace gracia porque he puesto aquí, es un derecho revolucionario, es un derecho de la revolución, justo la palabra que tú has utilizado. La gente que nos dedicamos al derecho del medio ambiente y desde el mundo universitario, como bien conocen, aquí nos acompaña otro ilustre administrativista, Àlex Peñalver, que lo tenemos aquí en la tercera fila. Como bien conocemos, nos tenemos también que juntar de vez en cuando los que nos dedicamos al derecho ambiental para sentir paz y para sentirnos acompañados en este mundo tan difícil, ¿no? en el que vivimos, ¿no? Pues es un derecho revolucionario, muy excitante, muy fascinante, que pone muy nerviosa a muchísima gente que no se dedica a esto. ¿Por qué os digo que es un derecho revolucionario? Porque precisamente para la gente que estudiamos derecho, que estamos acostumbrados tradicionalmente en las carreras a estudiar civil, ahora viene la clase de penal, ahora viene la de administrativo, ahora viene la de constitucional, ahora vienen los de la Unión Europea, los de procesal, los de laboral, etc. Llegan, y si llegan a conocer algo del derecho ambiental, les explota un poco la cabeza, porque ahí estamos buscando las herramientas que pueden ser útiles y que vienen de todas esas disciplinas. Todo eso enmarcado con la parte de filosofía del derecho que también os vais acercando desde primer curso muchas veces, ¿no? Nosotros llegamos al final. Entonces, eso es impresionante para los juristas, pero no solamente eso, es que resulta que y ya por decisión de la legislación del más alto rango europeo, todas esas ideas que sabemos de sostenibilidad ambientales, etcétera, tienen que integrarse o deberían integrarse en la definición y en la aplicación de todas las otras políticas. Es decir, la de pesca, la de agricultura, la de industria, la de energía, la de transporte, etcétera, etcétera. Esto es ¡guau! Todas las ramas del derecho y además integrando en sectores como pueden ser, os decía, el forestal o el de pesca. Además resulta que tenemos, y esto se ha trabajado mucho por la persona que he dicho antes, tenemos muchos más derechos como ciudadanos que en otras áreas.
podemos solicitar. Tenemos derecho a mucha más información ambiental. Tenemos muchos más derechos de participación en las decisiones relevantes, que son las que van a afectar ambientalmente nuestro territorio, nuestro entorno. Y tenemos derechos, más que en otros lugares, a accionar. Ella nos explicaba hace un momento que la ley del 22 de Mar Menor abre una acción pública y permite que cualquier ciudadano, ciudadana, pueda iniciar un pleito o interponer un recurso cuando cree que la ley nos está incumpliendo. Pero no solamente eso, es que me encanta de esa ley que reconoce la posibilidad también de que te devuelvan el ingreso que tú has hecho por bien de la humanidad, metiéndote en esos, enredándote en esos litigios o en esos recursos. El derecho ambiental tiene herramientas que son una gema, que son brillantes y que son absolutamente novedosas para otras áreas del derecho. El tema del delito ecológico, ahora a nivel europeo, la nueva directiva del 2024 que se tiene que empezar a aplicar en el 2026, ya el ecocidio, muchísima más uniformización de años de prisión que deberán pasar, seas italiano, seas griego, seas español, si estás incumpliendo la normativa ambiental que allí se reconoce. Litigios climáticos, hemos hablado, ¿no?, de que ahora ciudadanos y asociaciones valientes se atreven a reclamar a sus gobiernos en casos, por ejemplo, de inacción, como el caso de las señoras suizas, ¿no? Es decir, que las señoras cuando nos jubilamos somos la bomba, ¿no? Porque 2000 y pico mujeres de 70 años han conseguido esa sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que está muy bien firmar a lo mejor tratados internacionales para prevenir y adaptarse al cambio climático, pero debe, obviamente, que aplicarse y no afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchísimos, muchísimos ejemplos. Entre ellos, me apunto un momento, porque estos días salían los periódicos, el de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, antes de decidir una cosa que puede afectar al medio ambiente, fue aprobada ya en Estados Unidos con una ley, la NEPA norteamericana, ¿no?, la National Environmental Policy Act, que os lo digo porque obviamente esto ahora ayuda a prevenir y a corregir impactos ambientales de proyectos y de planes y programas, y que la administración Trump ha dado las órdenes de que tiene que rebajarse. De ahí nos copiamos. Eso fue en el 72, de ahí nos copiamos. En el 85 se aprobó la primera Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Hay gemas, hay cosas que brillan mucho. Esta última de la evaluación le está diciendo al político, sí, tú quieres hacer esto, tienes a lo mejor los contratistas ya pensados, ¿no? Tienes en la cabeza una contratación que va a haber sobre esto, pero tienes que pensar también en términos de incidencia ambiental. Es decir, ese derecho del medio ambiente del que estoy hablando, que teóricamente parece que os lo estoy pintando un poco de color de rosa, que sepáis que es absolutamente impresionante y da muchas herramientas a los políticos que quieren y se atreven a utilizarlo bien, sean en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, saltemos a que esa evolución que cada vez ha sido, como digo, ha ido ofreciendo más herramientas, ha llegado a algunas constituciones. Ya me voy acercando, poquito a poco. Entonces, en las constituciones solamente, bueno, hay 33 países en el mundo, he podido leer por ahí, que ya están introduciendo eso o lo han introducido ya en su régimen jurídico expreso. El que brilla más es Ecuador. La Constitución de Ecuador ya está hablando de personalidad jurídica, de la naturaleza. Ha necesitado una ley orgánica de desarrollo para que entendiéramos o entendieran los ecuatorianos para qué servía eso de verdad. ¿Vale? Pero otros países, bueno, Chile lo intentó también, como lo sabéis, pero otros países lo han hecho por una ley concreta. Por ejemplo, nuestro Estado español, con una ley que hemos de recordar. Y eso se ha de tener en cuenta también para experiencias futuras. Es una ley del Estado,
la ley de la que nos han estado hablando ahora no es una ley de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Eso quiere decir que otras iniciativas también tendrán que conseguir eventualmente, si es necesario, ese milagro y obviamente el consenso político que fue maravilloso y espectacular en aquel momento, ¿vale? Pues bien, todo esto que os digo ha llegado al ámbito constitucional. Nuestra Constitución española es muy simple. Artículo 45. Todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su personalidad. Dices, bueno, ¿y esto qué quiere decir exactamente? Mi personalidad, tu personalidad, ¿no? Los poderes públicos tendrán que hacer muchas cosas, ¿no? Para prevenir daños. Y además existirán sanciones, ahí nos lo recuerdan, sanciones penales, administrativas y la obligación de reparar los daños. Pero eso ha permitido también que el Tribunal Constitucional dijera en su opinión mayoritaria que el 45S es tan laxo que el legislador ordinario, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Parlamento Estatal, el Congreso, el Senado pueda aprobar herramientas que considere que son buenas. Y en este caso pensó que la herramienta que mejor podía solucionar el desastre ecológico evidente que si habéis paseado por aquella zona era visible, bueno, ya hace unos años, el desastre ecológico, eso podría servir si dábamos ese salto cualitativo a una decisión que dijese que estamos ante una persona jurídica que lucha por defenderse. En otros estados es impresionante. El otro día están colgadas tantas cosas online, ¿no? Estaba mirando que se organizó un congreso precisamente en Chile de derecho comparado sobre persona jurídica, naturaleza en estados latinoamericanos. Y cada uno explicaba su experiencia. Obviamente los ecuatorianos con su constitución flamante, pero otros con leyes concretas que decían eso. Y me llamó también mucho la atención que resulta que algunos han adoptado decisiones a nivel local en una ordenanza, y eso está ahí, o a nivel regional. Son otros frentes a abrir, ¿no? Pero lo normal es una ley o una constitución. Incluso, más allá de Latinoamérica, tenemos Nueva Zelanda, que quizás habéis oído, la protección de un río que se ha declarado persona jurídica y que la protege también, la tutoriza el pueblo maorí, ¿no? Es decir, hemos ido avanzando mucho, pero hay tensiones, como tú decías. El derecho muchas veces es un derecho simbólico. Yo creo que a nuestros políticos también aparte de las obligaciones de transposición del derecho comunitario, no sé, o les hace ilusión o algo prometernos un entorno libre de riesgos, ¿no? Si yo miro la legislación de contaminación del ambiente atmosférico, que sabéis que incumplimos continuamente las directivas europeas y que no sé cuántas personas morimos antes de lo necesario porque estamos incumpliendo eso, pues ahí tenemos decenas de normas que nos prometen un entorno libre de riesgo. Eso es un problema, la proliferación de normas simbólicas a las que no se les adjunta recursos humanos, recursos económicos, para que lo que nos están prometiendo se pueda cumplir. Dentro de los ¿tengo todavía un par de minutos? ¿Un minutito? Pues dentro de estas tensiones, obviamente, las relaciones interadministrativas. Nos cuesta mucho cooperar entre administraciones públicas y coordinarnos, ¿no? Y así hemos llegado a lo del Mar Menor. Y obviamente la participación, nosotros aquí en este foro la podemos ver como una ventaja, pero muchas veces solamente se ve como algo que nos hace perder el tiempo para adoptar una decisión que es la que queremos que se adopte. Entonces, ¿dónde está la problemática de todo este final feliz que se nos acaba de explicar? Que es que muchos juristas nos resistimos, y yo me pongo, ahora ya me resisto menos, pero me resistía antes un poco más, porque es la gran innovación a considerar que lo que no son seres humanos tengan también, aparte de que nos han explicado lo de las entidades que tienen personalidad jurídica, ¿no? Pero como la naturaleza o como tal, que sean más allá de un objeto, que sean un sujeto. Y nos está costando.
Y yo os digo que yo al principio me resistía mucho, decía, pero ¿qué me están explicando aquí? ¿Qué me están explicando esta gente, no? Y ahí vemos nerviosos a 5 magistrados del Tribunal Constitucional que en la sentencia de 2024 dicen, esto no puede ser. Esto no puede cambiarse. La naturaleza no puede tener derechos propios. Además, el Estado está diciendo cosas a Murcia que tendría que decidir Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no. Para nosotros 5 de los 12 es inconstitucional. Yo creo que ahora no hay absolutamente ninguna duda al respecto, como ha dicho Teresa, pero ya os digo que es una categoría tan nueva, la de que se complemente con esta visión ecocéntrica nuestra tradición antropocéntrica, que nos está costando y bueno, tengamos todos un poco de paciencia porque nos va a costar, ¿vale? Gracias a todos. Sí. Y ahí yo creo que a la vez también parte de la transformación es cuando vemos que esas transformaciones se generan en este ámbito cotidiano y por situar también un proyecto artístico también de concomitentes en uno de los montes vecinales, en un proyecto que estuvo Natalia Balseiro de mediadora y la artista era Asunción Molinos Gordo, ahí se generó un plan de autoprotección de ese monte que ya era de por sí un monte vecinal en mano común que tiene una legislación propia, pero ahí lo que hizo, que es parte del resultado artístico, es lo interesante, ¿no? Como esa obra de arte genera una innovación también normativa, porque generaron un plan de autoprotección, el que era el monte el que hablaba. Es decir, no es la comunidad vecinal la que hablaba sobre la capacidad de, digamos, quien tiene la propiedad del monte, ¿no? Sino que era el monte el que hablaba, ¿no? Entonces yo creo que en ese espacio vamos viendo como hay esas pequeñas transformaciones también a nivel cotidiano, que yo creo que un cambio de paradigma es inevitable que está ocurriendo, ¿no? Tardará más o menos, seremos más lentos, pero ahí eso está y contra eso no hay vuelta atrás, ¿no? Por mucho que quieran ponerle esas piedras, ¿no? Pero si os parece también en esta vocación también de enredarnos un poco, ¿no? Y también quería daros, por si nos apetece también hacer alguna pregunta, aprovechar, ¿no? Que no seamos solo los 4 lo que estamos hablando, pero sí que os pediríamos también que fuera a modo pregunta. Así que si tenéis por ahí alguna, por ahí atrás, no sé si hay micro y si no, pues a viva voz. Intentamos así ser concretos y a la vez también concretos en la pregunta y en la respuesta, y así nos puede dar un poquito. Vale. Y luego atrás. Sí, bueno. Yo he tenido la suerte de poder acompañar a Teresa en Alemania en toda esta defensa y escuchando ahora me entra una duda sobre, porque ella me hablaba de la diferencia entre la justicia ambiental y la justicia ecológica y para ella había una gran diferencia y tú, sin embargo, has hablado de derecho ambiental. Me gustaría que precisarais un poco. Sí, bueno, la justicia ecológica, y por eso de la justicia ecológica es de donde emergen los derechos de la naturaleza, igual que de la justicia social emergieron los derechos sociales y de la justicia liberal del siglo XIX emergieron los derechos individuales. Entonces, la justicia ecológica significa que el ser humano es parte del ecosistema, que no podemos vivir sin la naturaleza y que el ser humano no existiría si la biosfera no hubiera evolucionado después de la evolución cósmica que permitió al planeta Tierra ser el único habitable por nosotros. Es decir, la justicia ecológica se diferencia de la justicia ambiental, que podemos situarla en los años 70, cuando empieza el movimiento ambiental, cuando por primera vez se dice, bueno, es que la naturaleza tiene un valor, no es un objeto, tiene un valor y muy importante. Pero la justicia ecológica, el paso que da, es decir, la naturaleza está viva, no es un objeto, no es un banco, no es una fundación, no es una universidad, que aunque desaparezcamos todos los profesores y los alumnos, sigue existiendo hasta que un juez no diga que ya no existe. La naturaleza está viva y estará viva, lo digamos o no lo digamos. Nosotros podemos desaparecer, pero ella estará allí, pero la necesitamos. Esa es la diferencia con la justicia ecológica, que la unidad, el nuevo centro de estudio del derecho va a ser el ser humano como parte del ecosistema, y eso no se puede separar.
Por tanto, el progreso del ser humano estará condicionado por el respeto a su ecosistema. Nosotros, Murcia, somos un semidesierto. Yo hace ya 30 años que trabajé con los geógrafos en un proyecto de Naciones Unidas donde te dibujan el mapa del mundo, ¿no? Y nosotros somos un semidesierto. ¿Cómo puedes convertir un semidesierto, que con el cambio climático se acelera la desertificación, en la huerta de Europa? ¿Cómo puedes sacar 4 cosechas de una cuenca que yo la conocí en secano y el Mar Menor era una maravilla? Eso es la justicia ecológica. Que los demás cuentan, que todos los elementos del ecosistema cuentan, incluso los elementos químicos, incluso ese elemento al que hacías tu referencia de los fungi, ¿no? Esa unión tan rápida de los bosques que se comunican cuando hay un incendio y que se dicen, porque que la naturaleza habla, tendrán duda algunos. Pero ya nosotros tenemos compañeros catedráticos de filosofía y de ecología que nos dicen cómo hablan las plantas. A Paco López Bermúdez a mí me explicó desde muy jovencica cómo habla el suelo y yo alucino ver el suelo, ese concierto que tiene el suelo de preguntarle a la planta, ¿tú qué necesitas? Pues yo necesito nitrato. Bueno, pues yo te doy nitrato. ¿Tú qué necesitas? Fósforo, pues yo te doy fósforo. Pero si tú no respetas ese suelo y le das nitratos y fósforos que sacan de otros países además, haciendo una extracción, como nosotros, que lo sacamos de Marruecos y del Sáhara, resulta que ese suelo lo matas. Pero están matando mucha vida. El decir que un suelo de desierto, el decir que en la manga del Mar Menor no era nada y era un bosque de lagunar, no tiene sentido ahora. Esa es la justicia ecológica, es ver a la naturaleza como nuestros compañeros de viaje. Y tenemos que pensar no solamente en que le estoy haciendo daño a otra persona, si yo la contrato sin derechos laborales, sino que le estoy haciendo daño a la naturaleza si yo no cuento con ella cuando estoy desarrollando un modo de vida. Esa es la diferencia de la justicia ecológica con la justicia ambiental y con la justicia climática, que aparece sobre todo en 2015, cuando nos focalizamos en el clima. El clima es la punta del iceberg, pero no es solamente el clima, es la extinción de especies, es el suelo, es todo. Entonces, esa es la visión ecocéntrica de la justicia ecológica, que además es interdisciplinar. Y nos quita a los juristas ese poderío de decir, al final, yo decido cómo se tiene que comportar la gente y lo que yo digo se hace. Porque nosotros, con leyes, podemos decidir cómo se comporta el medio ambiente, pero vamos a perder siempre, porque la naturaleza tiene su propia ley, nos lo está demostrando. Esa es la diferencia, el que sean sujetos de derecho porque están vivos y hablan y se comunican. Si puedo añadir algo más, yo creo que simplemente remitiros a los trabajos que ha hecho Teresa al respecto desde la filosofía del derecho en la Autónoma, una compañera que ya conoce bien también, Marta Tafalla, sigue ese mismo planteamiento que ella dice y en este centro que os decía, en el ICTA, Institut de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Autónoma, que es un centro de excelencia con 200 y pico investigadores de todos los tipos y solamente un jurista, ¿vale? Pues hay 2 proyectos de investigación que si los queréis seguir en la web, son 2 proyectos Synergy de la Unión Europea que precisamente complementan lo que ella está diciendo. Uno liderado por Esteve Corbera, un ambientólogo, y otro por Yorgos Kalix, que lidera un grupo de decrecimiento y cuestiona nuestro funcionamiento capitalista como contrario a lo que tú estás comentando ahora. Qué interesante. Y ahí creo que había una pregunta también por atrás. ¿Sí hay? Hola, buenos, gracias. Yo tengo una pregunta avanzando en esta idea de sujeto, ¿vale? Que es cómo transversalizar un enfoque no productivo
sobre el mar o océano y nuestra relación con el mismo. ¿Por qué? Porque al estudiar analizar las propuestas de sostenibilidad, incluso encontramos que hay un tratamiento productivo del océano, o sea, que la mirada de la economía azul o el crecimiento azul, o incluso cómo él sigue entendiéndose los límites del límite máximo sostenible para medir un recurso, está atravesadísimo por la idea productiva de ese, si lo entendemos ahora, como sujeto. Entonces, cómo desactivar o cómo transversalizar lo no productivo o cómo desactivar lo productivo sobre el océano y nuestra relación con este. Muchas gracias. Sí, venga, gracias. A ver, lo ha indicado ahora Teresa y también, es decir, cuando se constituye, cuando la modernidad separa entre naturaleza y cultura, vamos a decir como súper rápido, ¿vale? Y crea estas dos esferas y lo que mete en la esfera de la naturaleza lo hace precisamente con la idea de que esto puede explotarlo o sea, de forma hasta el infinito, porque es inagotable y porque no me va a responder. Es decir, hay una idea desde el mismo inicio en que pensamos, en que se hace esa gran distinción, ¿no? De que esto es para sacar provecho de ella, esto es para producir y el gran... uno de los grandes esfuerzos, y yo creo que esta idea de la justicia ecológica va también en esa dirección, uno de los grandes esfuerzos que hay que hacer actualmente es cambiar esa visión. Y estoy de acuerdo contigo en que lo primero que tenemos que olvidarnos son estas ideas de los servicios ambientales, de todas estas cosas que lo que hacen es incidir en esta misma idea, aunque su finalidad sea, no, vamos a proteger la naturaleza. Pero al final seguimos en la misma historia, es decir, esto protejo la naturaleza porque me es rentable, porque soy capaz de producir, porque me sirve, en el sentido de fuerte, no de utilidad, sino de servicio, ¿no? Porque está a mi servicio, ¿no? Y eso es parte de la tarea que debemos realizar, bueno, si queremos que la cosa no se nos vaya de las manos, ¿no? Había una pregunta por aquí. Sí, breve, porfi. Buenas tardes y gracias. Quería saber qué ha pasado en concreto desde 2022 en la vida de los ciudadanos y del sector económico después de la implementación. Me imagino que está implementada esta ley, ¿no? Sí, ¿Qué genera concretamente en el día a día de la gente? ¿Cómo cambió? Gracias. ¿Lo digo yo? Bueno, el cambio en nuestra región comenzó desde que empezó el movimiento. Luego también, desde que la ley se ha implementado, por supuesto, ha seguido. Pero cuando empezó el movimiento en 2019, casualmente, antes de 2019, nadie veía nada. Los jueces no veían nada. La Confederación Hidrográfica, que es quien se tiene que encargar del Mar Menor y Cuenca, tampoco veía nada. Todos los alcaldes ribereños no veían nada. En ecología, que yo hice la tesis doctoral allí, entre ecología y filosofía del derecho, hacían estudios, pero ellos eran conscientes de que se lo metían en un cajón y no salían. Nadie veía nada. Nosotros vivíamos de un modelo económico, bueno, primero, en los tiempos de mis abuelos, de la minería, que ya iba todo, cuando ven las fotos de la minería, que era noche y día durante años toda la basura vertiendo al Mar Menor. Luego era ese urbanismo desaforado, como está La Manga, ¿no? Que en vez de esas dunas maravillosas, pues ahora no cabe nada. Además es que no hay ni belleza urbanística, es una barbaridad. Pero eso además en todo el Mar Menor. Y luego ya la puntilla que nos faltaba, que también en todo el mundo se da, que es la agricultura intensiva y la ganadería intensiva. Pero nadie veía nada. Nada más que el Mar Menor estaba muy bien. Pues a partir del movimiento resulta que empiezan a cambiar las cosas, empiezan a salir sentencias. Yo he estudiado 3 del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la que ya se dice que una serie de zonas son ilegales, que no tienen agua y esas zonas se les corta el agua además.
La Confederación Hidrográfica me parece que ha costado 900 hectáreas, ¿no? La Confederación Hidrográfica empieza a cortar el agua. En estas sentencias también se le dice a la Administración, oiga, usted tenía que hacer aquí expedientes, que esto está mal y esto también, y no ha hecho ningún expediente. Empiezan a hacer expedientes. O sea, el ámbito judicial se moviliza. En el ámbito de la Administración Central monta una oficina para recuperar el Mar Menor, que ahora es uno de sus derechos, el derecho a existir, el derecho a recuperarse. Entonces ya todos empiezan a ver. La Confederación Hidrográfica la meten también como corrupción, en un pleito, y entonces ya cambian. Ahora cambian a las personas que están en la Confederación Hidrográfica, los cuales ahora ven mucho y empiezan ya a cerrar plantaciones de regadío. O sea, ya todos empiezan a ver. Ese fue el primer cambio. Ahora, después de la ley, ¿cuáles han sido los cambios que hemos tenido? La ley se ha implementado ya. La implementación de la ley era el artículo 6 y el artículo 3. El artículo 3 es la tutoría. Entonces, en el artículo 6, ¿cuál ha sido el cambio? Pues ha sido un cambio de qué. Según en derecho ambiental, había un caso muy grande de contaminación del Mar Menor que se llamaba caso Topillo. Y se llamaba Topillo porque se había descubierto por la Guardia Civil, por el Seprona, que los pozos ilegales estaban escondidos, entonces los descubrieron. Entonces, en ese caso, habían pues, muchísimas empresas y también muchos políticos, de estos que no veían nada, ¿no? Que estaban ahí implicados. Pero resulta que el caso Topillo, en derecho, como en todo, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, un caso que tiene a 80 imputados, pues es un caso muy fuerte. Pero deciden dividirlo en casitos pequeños y cada uno mandarlo a un juzgado. Entonces resulta que en el juzgado de Cartagena nuestra ley ya está, ¿no? Ya está aprobada y a un juez de Cartagena que quiere mucho al Mar Menor y que está muy identificado con él, le caen 3 casos del Topillo. Son casos siempre de daño al Mar Menor. Entonces, de estos 3 casos, el fiscal no llega a acusar a la empresa contaminante por sus motivos legales. En una porque había desaparecido el primer propietario, pero bueno, también tiene responsabilidad la empresa, no su propietario. Pero bueno, no había encontrado suficiente como para acusar. Entonces este juez, pues igual que hay profesores y hay juristas que no estaban en contra de la ley antes, ahora y después de la sentencia del Constitucional, hay jueces que no lo ven, pero otros jueces que lo ven enseguida. Entonces él de repente dice, pero si el Mar Menor es una persona jurídica, la voy a llamar para que se persone y se defienda, porque como el fiscal no lo defiende, en penal nosotros tenemos el derecho, cuando hay un daño a una persona y no acusa el fiscal, le dan el derecho a la persona que se defienda él mismo. Entonces le dio el derecho al Mar Menor. Entonces de ahí nos personamos. En esos 3 casos fue el juez el que llamó al Mar Menor a través de cualquiera. Entonces él, como me ha dicho que no me extienda, no me voy a extender, pero él fue quien fijó quién tenía que ir. Pero nosotros, para forzar el 6, dijimos yo también, y nos admitió a todos por el artículo 6. Entonces, después de eso, en 13 casos que hemos conocido del Topillo, porque no conocemos todos, ahora sí que vamos a pedirle a Fiscalía y al delegado del Gobierno que nos informe de todos los casos en el que está implicado el Mar Menor, porque nosotros nos enteramos de 13, nos personamos por el 6 y nos ha admitido. Este juez no, los otros. Eso es un cambio muy importante, no solo porque no se han cerrado esos casos, porque ya hay una acusación del Mar Menor, sino porque en los demás casos se estaban llegando a conformidades. La conformidad quiere decir que la pasta se la lleva la Administración o la central autonómica. Ahora no, ahora se la lleva el Mar Menor, porque es un sujeto con un número de identificación fiscal y una cuenta corriente. Y se la lleva el Mar Menor. Eso ya es un cambio muy grande en derecho, es un cambio enorme. Y luego en las tutorías, ¿lo explico o no, lo de la tutoría? No me da tiempo.
Ya hay... Ya. Pero es que no, el tiempo, luego lo que viene también es muy interesante. No, digo, sí, rápidamente. Segundo, otra cosa que ha cambiado es que las leyes, tenemos leyes, pero todos sabemos que si la administración no quiere, las leyes no se cumplen. Y hemos estado muchos años con un gobierno que decía que dedicaba 0 de presupuesto a la ley, ¿no?, de memoria histórica, por ejemplo. Una de las cosas que ha ocurrido importante es que todas las asociaciones en defensa del Mar Menor, todas las asociaciones en defensa del territorio que estaba cada una haciendo la guerra por su parte, de repente se han juntado y están empezando a coordinarse para tener más fuerza, no solo para presentarse ante estos casos en los tribunales, sino para organizar manifestaciones, organizar todo tipo de actividades, hacer todo tipo de acciones de presión hacia una administración que, y ella lo sabe mejor que yo porque está ahí metida en la batalla diaria, hace todo lo que puede para boicotear la puesta en marcha de la ley. Llame. Sí, sí. No, y ahí también, sí, ahí situar también, ¿no?, desde el marco de concomitentes y también este proceso, ¿cuál es la contribución de concomitentes? De alguna manera también porque estamos aquí por también generar este debate y a la vez también como concomitentes vamos a iniciar un proceso participativo de la mano de la Universidad de Murcia y que financia, y es interesante también, el Ministerio de Transición Ecológica a través del 2%, es decir, que hay también un interés, un cambio de paradigma. No sé si sabéis, pero bueno, parte de las obras artísticas, digamos, de toda la obra pública que se hace en el Estado, un 2% de esa obra pública tiene que ir a la rehabilitación de patrimonio. Bueno, pues hay una posibilidad que es también adquisición de obra. Bueno, pues el Ministerio de Transición Ecológica va a adquirir obra, pero es relevante porque adquiere obra y adquiere el proceso participativo, que es muy interesante, ¿no? Entonces, como creo que también se va a iniciar en breve este proceso participativo y el reto lo vemos claro, ¿no? Ante esta situación de amenaza ecológica y ante este movimiento, el proceso que continúa, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos mucho más tiempo a desvelaros mucho más allá de invitaros a la web a concomitentes para conocer este proceso que ahora empezamos. Yo creo que, vamos, por supuesto, merecéis un aplauso las 3 personas que contribuyen. Y le vamos a dar... Espera un segundo, es que no quiero quedar como maleducada, pero he sido la única que no he agradecido. Agradezco al CCD, le agradezco mucho a él, agradezco a Isabel, que bueno, es extraordinaria, bueno, y a mi querido compañero Juanma también, y os agradezco a todas vosotras que estáis aquí. Perdón.